ajonjolí de todos los moles. El presidente López Obrador se refiere al caso de María Amparo Casar, quien, de acuerdo a lo que ha dicho Pemex, ha venido cobrando de forma mala vida una pensión vitalicia. ¿Por qué razón? Porque su esposo, en 2004, funcionario de Pemex, que llevaba apenas 4 meses en el cargo, habría fallecido por un suicidio y no por accidente. Entonces ahí está el meollo del asunto. Pero si revisamos que hoy en día María Amparo Casar tiene una función social que ella misma se ha atribuido como presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, es una contradicción que supuestamente ella esté en contra de la corrupción y habría cometido un acto de corrupción. Cuando menos es la acusación de Pemex. López Obrador no quita el dedo del renglón de este asunto y critica también a quienes han de alguna manera metido las manos al fuego en favor de María Amparo, a quienes hoy de forma estridente están diciendo que es una lanzada injusta del presidente en contra de una ciudadana que lucha en contra de la corrupción. Bueno, hay que resaltar que López Obrador dice que estamos en el mundo al revés y ahora resulta que Aguilar Camín, Krause, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva son los estandartes. Ah, claro, y Claudio X González son estandartes morales de la derecha en contra de la corrupción. A ver. Ahora resulta que Aguilar Camín y que Krause y que Loret de Mola y que Ciro y que Claudio son los líderes morales de México. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? Sí, porque no nos llamen miserables o no nos mienten la madre, nos quedamos callados. Bueno, pero ya también les adelantaba que, ya saben, nos aplicaron otra vez la del sabadazo, ¿no? En fin de semana, un juez federal determina otorgarle un amparo a María Amparo Casar, valga la redundancia, pero le entregan un amparo para que Pemex le regrese lo que no le ha dado de pensión vitalicia, creo que son 2 meses, y para que siga operando este esquema. Señala el presidente López Obrador que no va a dejar de someterse a la ley, el Estado mexicano, y bueno, pero eso sí, van a litigar. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Pemex va a interponer un recurso ante ese amparo que obtuvo María Amparo Casar. Pero resulta que los de Mexicanos contra la Corrupción son especialistas en sacar amparos. El Poder Judicial está de la mano de esta organización y de la derecha misma. Y pues sí, de pronto un juez dice, lo que pasa es que ella necesita el dinero y, ¿no? Pero si fuera de manera mala vida, pues aunque lo necesite, ¿no? Y bueno, pues le otorgan este amparo. Más la resolución del juez es muy extraña porque dice, sí la amparo para que le restituyan esto, pero ya después yo me quito del problema porque yo no soy especialista en estos menesteres. Ah, caray. Bueno, señala el presidente que no es un tema personal, pero es mejor exhibir este caso. Pues resulta que me informa el director de Pemex, presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo. Y creo que hasta con la amenaza de que si no, se procede penalmente. Y el abogado de la señora sostiene, entre sus argumentos, que si le quitan la pensión, los 125,000 pesos, se queda sin recursos, se afecta su subsistencia. Pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales, porque también esa es la otra cosa, de que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250,000 pesos mensuales.
Entonces, ¿cómo se va a quedar? Bueno, creo que en Mexicanos contra la Corrupción se quedó corto el presidente, anda ganando unos 300,000 o más mensuales. Hay que destacar que López Obrador recuerda este encuentro que tuvo en su momento con el entonces procurador Bernardo Batis, porque era jefe de gobierno, el tabasqueño, en 2004, y Batis le dijo, me fue a ver Mario Amparo Casar con Héctor Aguilar Camín y me piden modificar el dictamen, que pase de suicidio a accidente y así se pueda cobrar el seguro y la pensión vitalicia. Esto lo escribió en sus memorias recientes de López Obrador en su libro Gracias. Y me acordé de ese encuentro que tuve con el procurador de entonces, Bernardo Batis, que me planteó que lo habían ido a ver para que cambiara el acta, porque desde el momento del fallecimiento se habla del suicidio. Los mismos familiares. Y en el peritaje, el Ministerio Público sale lo mismo. Pero luego pasa el tiempo, cuando termina la Procuraduría, ya emite una resolución de no ejercicio de la acción penal, porque no hay homicidio. Entonces, pero ya para entonces ya estaban cobrando. Si se trata de un accidente de trabajo, se tiene derecho a eso, o se tenía derecho a todo eso, pero no fue un accidente. Y él llevaba 4 meses, entre otras cosas, seguros. Ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia. Le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Trabajador. Con la ley Zedillo, su último sueldo era de 10,000 pesos, iba a recibir 3,000 pesos de pensión. ¿Y por qué en estos casos 125,000? ¿Qué no es una sociedad profundamente desigual? Resulta que la señora es la presidenta de la asociación de la sociedad civil para combatir la corrupción. Pues sí, en cualquier país democrático esto sería un escándalo y no estarían tendiendo una red de protección en torno a María Amparo Casar. ¿Pero por qué la atienden? Por cierto, María Amparo Casar no cobra en el Canal 11. Me imagino que sí, porque trabaja también como analista. Entonces, ¿hay persecución en su contra? No puede ella sostener eso. Hay que resaltar que, de acuerdo a lo que dice el presidente López Obrador, la mayoría de los abajofirmantes, como les llaman, a quienes se unen a este tipo de causas, que van desde el INE no se toca, el Poder Judicial no se toca, que encumbran a la ministra Norma Piña, bueno, Enrique Krause, Aguilar Camín, a ellos les compraba el Estado mexicano con dinero de los contribuyentes, les comprábamos sus revistas, ¿no? Nexos, Letras Libres, todo lo que crearon y vivían en ese sentido al amparo del poder. Señala López Obrador que se acostumbraron, o sea, estos intelectuales orgánicos se acostumbraron a vivir bajo el paraguas del presidente en turno, que los maiciaba básicamente para que le aplaudieran. Veamos. Yo les dije a ustedes que cuando se da este caso, Pemex tenía que denunciarlo, porque si no, pues iba a incumplir con su responsabilidad de no permitir la corrupción. Pero además son casos emblemáticos que ayudan mucho a explicar cómo es el tejemaneje de la política o de la politiquería. Hablábamos de que de los 300, 400 abajo firmantes, el 90% depende del presupuesto público. Y el presupuesto, bueno, por eso es público, es del pueblo. Pero no defienden al pueblo, defienden a las élites.
Por eso es muy bueno el que este asunto se haya ventilado. A ver, ¿cómo? Si existen documentos de que fue un suicidio, y cómo se paga como si hubiese sido un accidente, pero están las evidencias. Entonces, los abogados de Pemex deciden, estuvo mal y tienen que devolver el dinero. Fue un acto de corrupción. Entonces salen todos a defender. Está como Vicente Fox, que él dice que es pobre y que sin su pensión de expresidente pues no le alcanza para nada, pero se le entregaban 2, 3, 4 millones de pesos mensuales, porque no solo lo que le tocaba a él, más de 1 millón, sino lo que se disponía para su séquito. Pero imagínense, era esta pensión más lo que se robó Vicente Fox, más lo que se robaron sus hijastros, los Briviesca Sahagún, entonces no tienen llenadera.